Hola hermanos y hermanas, le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Me acompañan a leer el Salmo 23. Y la palabra de Jehová dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de pozo me pastoreará. Conformará mi alma, me guiará por senda de justicia, por justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Aleluya. Oremos. Gracias por la palabra que nos das hoy. Gracias, Padre eterno. Por el entendimiento que Amén, amén.
Gloria a Dios.
El día de hoy vamos a hablar de un estudio que nos va a ayudar a nosotros acerca de cristología. Cristología es estudiar de la cristología. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 9. Ir a agarrar otra vez. Capítulo 9, versículo 28 al 36. Fíjese que este estudio nos va a ayudar muchísimo. Este estudio nos va a ayudar muchísimo. Vaya conmigo al 28 del capítulo 9. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, y al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue llevado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían, que dice, visto. Bueno, déjeme, le voy a dar el último intentito, y si no quiere, se las voy a deber, ¿ok? El último intentito. Si no quiere, nos vamos. Ok. Como le decía yo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cristología. Fíjese que en la parte de arriba, no sé si en sus Biblias, usted va a ver que hay dos evangelios que también nos hablan acerca de eso, de ese acontecimiento. Está Mateo capítulo 17, verso 1 al versículo 8, y también Marcos capítulo 9, versículo 2, versículo 1 al versículo 8. En Lucas 9, 28, donde dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Ahora, lo primero que nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Mateo y por qué Marcos usted se va a encontrar y va a decir que ahí habla de 6 días y Lucas habla de 8 días? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros encontramos. Lucas dice que esto aconteció como 8 días después, mientras que los otros evangelistas dicen que fue 6 días después. Ahora recordemos que en los días de los hebreos, o en el tiempo, en aquellos días, el judaísmo, el día comienza y termina a la medianoche, como ocurre en el calendario secular, ¿verdad?
por ejemplo, caía la tarde y desde ahí ellos empezaban a contar un día. En el concepto judío del tiempo, el día empezaba con la puesta del sol en la noche, la aparición de las estrellas, seguido de la mañana, que técnicamente empieza con el amanecer. En la noche y en la mañana, desde el inicio, cuando se levantaba, se hacía un día. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 5 dice, fue la noche y fue la mañana el primer día. Y hay otros pasajes que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, posiblemente lo que Lucas estaba diciendo, porque cuando Lucas dice 8 días, posiblemente él lo empezó a contar desde su entrada hasta su salida. Y si comenzaron, por ejemplo, como a las 3 de la tarde o al mediodía, lo que él estaba contando era un día anterior, ¿verdad? Y si pasado, por ejemplo, de la mañana para el siguiente día, en el sexto día, entonces ya comenzaban a contar que era otro día, el día de la salida. Por eso se habla de, ¿cómo se llama? De 8 días, de la entrada y de la salida. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 11:59 de la noche, se habla del mismo día, ¿verdad? Pero si son las 12, ya por un minuto hace diferencia, ¿verdad? Por segundos todavía forma el día que nosotros estamos viviendo. Pero si se dan las meras 12, desde ahí ya comienza el siguiente día. Por eso dice el Lucas que posiblemente esté hablando del día en que entraron y al día que ellos salieron. Pero de que hubo este acontecimiento, sí hubo este acontecimiento del cual nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Dice, ahora la pregunta que nosotros podríamos hacernos, ¿por qué tomó Jesús a Pedro, Jacobo y Juan y no los otros discípulos? ¿Por qué no los tomó a los otros? Bueno, porque primeramente Jesús, que es Dios, se quería dar a conocer a 3 de ellos. Por ejemplo, los que estaban más apegados a él, era Pedro, Jacobo y Juan. Que usted lo va a encontrar después más adelante en las cartas, lo va a encontrar que ellos testificaron de lo que Jesús había hecho. Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Lo explica después, más adelante. Ahora, estos seleccionados, que son Pedro, Jacobo y Juan, son los mismos que estuvieron presentes en momentos importantes del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, se considera que estos 3 se convierten en el número de testigos necesarios para confirmar un evento, es decir, el número de la ley que establecería que para un testimonio eficaz tenían que ser 2 o 3. En este caso Jesús, fíjense, Jesús lo tuvo que aplicar de esta manera, para que ellos fueran testigos de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros vemos que nosotros hacemos algo que está en desorden, es porque se lleva de persona a persona. No, tiene que haber 2 a 3 testigos, de 2 a 3 testigos. Jesucristo los estaba llevando y los estaba enseñando acerca de lo que la ley decía, ¿verdad? Fíjese lo que dice Deuteronomio 17:6. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. No, tiene que haber testigos para que eso se lleve a cabo. No, que mira que él tiene que morir. No, espérate. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Bueno, de igual forma en Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa que cometiera. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá, que dice, la acusación. En este caso Jesús estaba tomando a 3, ¿verdad? Estaba tomando a 3 para que ellos fueran testigos presenciales de la transfiguración de Jesús. Los otros no lo habían mirado. Ellos eran privilegiados para ver la transfiguración. Fíjense, todo esto es muy bonito. Entonces, Jesucristo los había traído.
Entonces, el énfasis de este pasaje es que estos tres serían los testigos presenciales de la transformación de Jesús en el monte. Ahora, en el verbo que usa Marcos expresa literalmente, acuérdense que son paralelos los tres pasajes, por ejemplo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? En este caso, en Marcos expresa literalmente en la forma como Jesús se manifestó a ellos, donde usa el verbo de la palabra cambiar de forma, es el metamorfó, que viene siendo la metamorfosis. Por ejemplo, cuando una oruga cambia de ser oruga a cambiar de ser ¿qué? La mariposa. Mariposa. Entonces ahí nosotros entendemos que de todos modos era el mismo animalito, pero tenía ¿qué? Tenía las dos, ¿cómo se llama? Las dos, se puede decir que era mariposa y era oruga, ¿verdad? Bueno, mucha gente no cree que Jesús era de esa manera, que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, para ellos, Jesús, recuérdese que Jesús era 100% humano, pero también era Dios. Entonces, Él tenía que manifestarse para darle testimonio a sus discípulos, que ellos fueran testigos, porque eran tres. Ellos tenían que testificar, ellos tenían que alentar a sus hermanos, de decirles, ¿sabes qué, hermanos? Realmente al que nosotros estamos sirviendo es el Dios verdadero, es Dios con nosotros. Entonces, fíjese lo bonito de toda esta historia. Por eso dice que Jesús cambió su aspecto habitual de natural, de hombre, a su forma divina. O sea, ahí fue donde Él se manifestó. Dice Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, no se sabe cuál fue el monte en el que ellos fueron a orar, pero muchos estudiosos creen que fue el monte Hermón. La Biblia no nos define, o quizás no, por más que uno esté investigando cuál fue el monte que fue a orar Jesús con sus discípulos. Se cree que fue el monte Hermón porque estaba más cerca de Filipos, se cree, porque de ahí tenía que partir para ir a Filipos. Entonces posiblemente sería ese el que se escogió. Ahora, para entender la transfiguración se necesita entender la unión hipostática. La unión hipostática es lo que es Dios, que eso es su esencia divina, pero también su naturaleza humana, en este caso de Jesús, ¿verdad? De ambas naturalezas. Aunque Jesús en su nombre real, su humanidad, no lo despojó de su naturaleza divina, porque muchos piensan que perdió su naturaleza. Al hacerse hombre, ellos pensaron que perdió su naturaleza divina. No, sino que siendo hombre perfecto también es Dios verdadero. En esta transfiguración, como nos enseña Marcos 9:3, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. O sea, por más que los quieran, sino que era la gloria de Dios que estaba siendo manifestada hacia ellos. Entonces, si usted se acuerda, por ejemplo, cuando Moisés subió a orar, ¿verdad?, a hablar con Dios, dice que él tuvo que ponerse un velo después para que, no afectara a la gente después, porque estaba tan empapado de la gloria de Dios. Entonces, la misma, en este caso se le llama la Shekinah de Dios, ¿verdad?, que la misma presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, imagínense, ver todo eso. Ahora, Marcos hace referencia a sus vestidos exteriores, pero en Mateo 17:2 describe que su rostro era como el brillo mismo del sol, que ni uno de nosotros podemos quedarnos mirándolo tanto tiempo al sol, ¿verdad?, porque se nos impide. Ahora, Pedro recuerda años después, dando testimonio de lo que había visto, y por eso yo le decía el apóstol Pedro va a testificar de lo que él había visto. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Su majestad. O sea, la experiencia que ellos tuvieron, Pedro, Jacobo y Juan, fue hermanos, una experiencia inigualable. O sea, de ver la divinidad de Dios, de poder contemplarlo, dentro de lo que
se había manifestado al rostro de ellos. Imagínense, por eso ellos fueron tan fervientes y fueron tan llenos de amor. Por eso vemos a un Pedro que dice, ¿quién nos va, cómo se llama? Mejormente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, no, sabes que ya no sigas predicando? No, espérate, porque yo sé que en ese lugar que estaba yo con él, o sea, fue una experiencia que, o sea, que ni siquiera nadie puede. Por eso nosotros entendemos, hermanos, que cuando nosotros tuvimos una relación personal con el Señor, hermanos, esa relación personal nadie la puede igualar exactamente, porque es una presencia, hermanos, que uno dice, ¿sabes qué? Prefiero agradar a Dios, prefiero seguir sirviendo a Dios, porque he visto cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, por eso hace rato que platicaba yo con Manuelito y le digo, hermano, yo sé que aquí Dios ha hecho milagros en este lugar, dice. Yo he visto que tiene que estar el milagro vivo, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de una u otra manera, siempre Dios. Oiga, hermano, con tantísima redada que ha habido, ¿usted cree que Dios no es bueno para cuidarlo a uno? Dios es bueno. Mire, Samuel, 1 Samuel 2:9 dice que Él es el quien cuida los pies de sus santos. Aunque usted tenga miedo, cualquier cosita, pero Dios es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Por eso, mire, va a haber gente que Dios se ha manifestado, ha hecho milagros, ha hecho maravillas, ha hecho tantas cosas, ha dado a conocer su nombre. Por eso dice que Dios es tan grande en amor que Él ha abierto su cielo para dar lluvia sobre buenos y qué, y sobre malos. Pero los agradecidos son los que siempre vamos a estar aquí, Señor, ¿sabes qué? Te necesito. Aquí es el único refugio que nosotros podemos venir y decirle al Señor, ¿sabes qué? Te necesito en mi vida. Venir todos los días. Mire, al igual que Juan, capítulo 1, versículo 14, también nos enseña, y Apocalipsis 21-23, es lo que ellos después con el paso del tiempo, ellos están testificando de lo que ellos habían visto. Ahora, en el verso 30 al verso 31, fíjense, en el verso 30 al verso 31 dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedrito, sí, metió su patita más adelante porque quería hacerle 3 enramaditas, ¿verdad? Pero no, Pedro tuvo sus errorcitos. Pero fíjese lo que dice, los 3 discípulos contemplaron la conversación de Moisés, Elías, con Jesús. Lo habían contemplado. Lucas dice que conversaba sobre su salida, dando testimonio de la segunda venida de Jesucristo, donde nos enseña Hebreos 11:13. De los versos 32 y 33 es donde viene a definir lo que Pedro trató de hacer. Porque acuérdense, ven a Jesús hablando con Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban hablando? Estaban hablando de la salida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí solamente ellos estaban siendo observables por Pedro, Jacobo y Juan. Ellos los estaban mirando, cómo dialogaban Moisés y Elías y Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso dice que cuando dice que 3 enramadas fue con lo que hace, o 3 tabernáculos, lo que enseña la palabra de Dios, dice que Pedro no hablaba de una estancia temporal, sino que permanente en aquel lugar. Dice, es bueno para nosotros que estemos aquí. El uso es presente literalmente, indica el deseo de prolongar la estancia en aquel lugar. Pedrito como que ya no se quería bajar, ¿verdad? Como que decía yo, aquí pues está la presencia de Dios, no se sufre, no estamos nosotros pasando por momentos difíciles, pero cuando nosotros bajamos del lugar donde nosotros estamos, como que Pedro se quería quedar quieto en ese lugar. ¿Por qué? Porque Pedro tenía errores y con el paso de su ministerio él tenía que, que moldear sus errores. Por eso el pensamiento de Pedro era contrario al propósito de Dios, ¿verdad?
Dios tenía que, que enseñarles a ellos, que darse a conocer a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que ellos pudieran predicar. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los valientes. O sea, los cobardes no, ni los incrédulos no. Ellos de una forma o de otra, al morir, por ejemplo, cuando él iba a ser, aserrado, matado, a cabeza abajo, Pedro, ¿verdad? Y al ser aserrado, él no tenía que negar a Jesús porque él ya había visto la divinidad de Jesús, ya tenía una experiencia. Por eso toda esta gente no había negado a Jesús, porque tuvieron su encuentro personal. Bueno, de igual forma, por el testimonio de ellos tres, fue que ellos vinieron y alentaron a la iglesia. Por eso nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, en adelante, cuando está el derramamiento del Espíritu Santo, ellos son los que vienen y alientan a la iglesia para que ellos puedan continuar con la predicación profética del Evangelio, hasta llegar hasta el tiempo de nosotros. Acuérdense, hasta el tiempo de nosotros, que la predicación ha venido de persona a persona, dando testimonio de lo que ellos vieron. Por ejemplo, alguien le predicó a nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos responsables de predicarle en alguna ocasión a nuestros amigos, a nuestros familiares, de decirles, ¿sabes qué? Yo predico a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Por eso el hermano siempre usa la frase, los muertos no le alaban. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. Miren, por eso ellos tenían que, por eso dice que Pedro consideraba que estos refugios debían ser buenos para el Señor y Moisés y Elías. El pensamiento de Pedro era contrario al propósito de Dios. Cuando nosotros entramos al versículo 34, donde nos enseña, dice, mientras él decía esto, dice que vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y dice el 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Ahora en el verso 34, donde dice, mientras Pedro hablaba con Jesús, vino una nube sobre ellos. Esa nube de gloria los cubrió, que anteriormente Dios se había manifestado con su pueblo, la misma presencia estaba con ellos. Éxodo, yo tenía muchas citas bíblicas, Éxodo 16:10, Salmo 78:14, dice que Dios estaba en medio de ellos, se había manifestado, pero ellos no quisieron estar dentro de la presencia de Dios. Ellos no quisieron, ellos quisieron buscar su propio lugar, su propio refugio. Fíjense, todas esas personas que no quisieron estar dentro de la presencia de Dios sufrieron las consecuencias. Bueno, de igual forma, en la actualidad, nosotros, hermanos, nosotros vemos que si nosotros despreciamos que Dios estemos dentro de su presencia, uno va a sufrir las consecuencias. Ese efecto de cubrir a los tres discípulos es evidencia para ellos estar ante la presencia de Dios. Jesucristo prometió estar con ellos tres y después alentar a la iglesia, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice en el versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. O sea, por eso, hermanos, por eso no hay nadie a quien nosotros podamos recurrir a menos de que sea la persona de Jesús. Porque Él es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino es a través de Él. Jesucristo, hermanos, es que hay veces que nosotros vemos, hermanos, que hay veces que la gente dice, oh, es que yo voy por Él. No, hay que ir por lo que ya Jesús ya vino y ya nos enseñó. Y ya nos dijo quién es el camino. A Él es el que debemos de oír. Por eso dice Dios, en el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado a través de los padres y de los profetas, hoy en este tiempo nos ha hablado a través de ¿qué? De su Hijo. Ahora no hay por otro motivo que Dios nos esté hablando, sino que es a través de su Hijo.
el único que nos lleva y nos da la garantía de ir ante el Padre. Esa voz, hermano, esa voz que se oyó, y fíjate, si usted lo mira, creo que aquí lo puse, que es una palabra de imperativo. O sea, no es que digamos, que yo quiero ir. No. Tenemos, si somos hijos de Dios, a Él tenemos que oír. Él es el que nos escucha. Por eso todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Padre, necesito. Y no somos solo Jesús, ¿verdad? Sino que sabemos el trabajo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, yo necesito que tú me des esto. Bueno, ya hay que esperar la respuesta del Señor. Hay que esperar la respuesta. No hay que adelantárnoslo. No. El que se adelanta quiere ser más sabio que Dios. No, espérense. Hay que decirle, Señor, yo le estoy orando ahorita ya a Dios por un trabajo. Sí, pero yo estoy siendo específico y le estoy pidiendo a mi Dios, le estoy diciendo, Señor, dame un trabajo que yo pueda servir y pueda hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo puedo hacer eso, yo quiero, pero no llevo prisa. Hay que ir al pasito, ¿verdad? Hay que ir al pasito. Hay que pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque si después vienen las ofertas que son atractivas. Fíjense que había un hermano que él hasta dio testimonio, que él ganaba el mínimo y él y tenía su ministerio. Y cuando él dijo, pastor, ¿sabe que cuando le llegó un trabajo de, ¿cómo se llama? En ese tiempo pagaban de a 10 la hora, de 10 o de $9 la hora, el mínimo. Pero él tenía sus horas seguras. Entonces, pero tenía un trabajo en el, ¿cómo se llama? En la música. Él tenía su trabajo en la música y ¿cómo se llama? Y buen siervo. O sea, era una persona que la gente se admiraba, cómo trabajaba. Pero le decía, ¿cómo se llama? Le llegó una oferta de ganar hasta $45 la hora. Imagínense, de $10 a 45 era muchísimo. Entonces fue con el pastor y le dijo, pastor, yo quiero, ¿cómo se llama? Hablar con usted. Sí, dime, ¿sabe qué? Quiero dejarle busque una persona para que se ocupe en el lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? No, es que encontré un trabajo. ¿Le oraste a Dios? No, pero es que Dios me lo está dando. ¿Le oraste a Dios? Sí, es que Dios me lo está dando. Imagínense, es de testimonio, $45 a 10 es mucho la diferencia. ¿Ok? Entonces, ve y dobla tus rodillas, dice, y Dios te va a dar respuesta. No, pues él no quiso orar. Se empezó, ¿cómo se llama?, a revelar. Ya de repente fue y empezó a vivir todo lo que él quería. Se desanimó. Vino un enfriamiento a su vida que después los $45 nunca los miró. Iba de peor en peor, hasta que después reconoció y dijo, ¿sabes qué? Yo era tan bendecido porque trabajaba yo aquí y Dios nunca me había dejado. Es que hay veces que Dios, dentro de su omnipotencia, hermanos, hay veces que si uno gana $10, hay veces que Dios te multiplica. Hay veces que Dios nunca te va a dejar. Pero hay veces si nosotros no tomamos a Dios en cuenta en todos los días de nuestra vida, hay veces que por más que quisiéramos ganar nosotros tantísimo dinero, no vamos nosotros a poder arreglar las cosas con Dios. Hay que saber de qué manera nosotros podemos dar testimonio, de poder decirle, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias. ¿Por qué? Porque no me impide seguir en tu obra. Eso es lo que yo le estoy pidiendo ahorita a Dios. Yo le estoy diciendo, Señor, tengo mi responsabilidad el jueves y también tengo el domingo, ¿verdad? De venir a la casa del Señor. Ya si ¿cómo se llama? Si hay cualquier cosa, ya depende de uno. Por eso dice que el Padre, el que oró desde el cielo, en la nube, dice que anteriormente Dios había dado testimonio de su Hijo cuando Él fue bautizado, según nos enseña Marcos capítulo 1, versículo 11, donde vino una voz desde los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora el Padre está hablando a los 3 discípulos con voz natural y con voz audible y entendible claramente para ellos.
No era aquella voz tronante en el Sinaí, sino que ahora hablaba desde el testimonio celestial de que era la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense, o sea, tener a Jesús humanamente, ¿verdad? Y decir, y llevarnos a nosotros a un lugar para Él darse a conocer dentro de su divinidad. O sea, ¿cómo fue que ellos lo pudieron percibir? O sea, de llenarse, de ver la gloria de Dios. De decir, ¿sabes qué? Hermanos, es que a veces si nosotros estamos empapados de la gloria de Dios, y la gloria de Dios, hermanos, no es solamente de venir a brincar, de gritar y estar con esos, ¿cómo se llama? Las banderas, y así. Eso no es, ¿cómo se llama? Eso no es estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es conocer a Dios por medio de su palabra. Tomar buenas decisiones. Y yo le decía yo hace rato a Manuelito, y le decía yo, mira, el estudio del Espíritu Santo, neumología, le digo, solamente en la dedicatoria, no en el prólogo ni en el índice, sino en la pura dedicatoria decía, este libro es un libro para todas aquellas personas que aman y quieren reconocerse lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para brincar, correr y hacer tantísimas cosas. No. Yo le decía yo a mi esposa una vez, le enseñé un video porque me salió de unas hermanitas gorditas y con un baile sensual que supuestamente estaban siendo tocadas del Espíritu. Baile sensual. Haciendo eso, ¿usted cree que haciendo eso en las cosas? Eso no es acto del Espíritu Santo, no. Se ve que a veces es un libertinaje y los hermanos filmando y haciendo tantas cosas, eso no es estar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden que nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso dice que Él había dado testimonio. Según un salmo mesiánico, el Salmos 2, nos habla, en el versículo 7, nos habla de la persona de Jesús. Donde dice, yo publicaré el decreto, porque dice en la parte textual, dice, el reino del ungido de Jehová, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hechos 13:30 y Hechos 13:33. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, o sea, en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 dice, porque hace la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en el 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose el sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, por eso le digo que es el Hijo, el amado, porque comparte con el Padre la misma vida en el ser divino, por tanto es también Dios en unidad con la primera y la tercera persona de la Trinidad. Jesús es, se puede decir, Jesús es espíritu, ¿verdad? Porque Jesús es espíritu, pero también es Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero de igual forma es espíritu. El Padre es ¿cómo se llama? Es espíritu, pero también es Dios. Bueno, el Logos preexistente fue enviado desde el cielo por el Padre en misión reveladora, pero de igual forma redentora, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por
quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Lo que nos quiere tratar de decir es que Jesús es Dios, porque acuérdense, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de ¿qué dice? De su deidad. O sea, la que nos está diciendo que ahí tiene la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Eso es lo que nos dice. Ya que el Padre da testimonio de su Hijo al mandato, es a Él oír. El verbo expresa la idea de escuchar algo con la intención de obedecer. Jesús era el profeta anunciado a Israel a quien debían oír, según lo dice del Deuteronomio 18:15, donde le dice directamente, cuando ellos están hablando, acuérdense, Jesús, dentro de, de su teofanía, Él se había manifestado, y por eso más adelante dice que de Él estaban hablando, Deuteronomio 18:15. Las palabras de Jesús despreciadas por sus enemigos debían ser obedecidas por sus discípulos. En este caso, esta obediencia tiene que ser vital, ¿verdad? Jesús es vida. Y cuando Jesús tiene vida, nos comparte a cada uno de nosotros. De decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que el médico me dijo, para él es imposible, pero para Dios es todo posible. Aunque nosotros nos digan, ¿sabes qué? Te vamos a quitar el trabajo. Espérate, si Dios lo permite y si Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, sí, con Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Con Dios todo es posible. Estando con Dios, hermanos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Tenemos la casa, tenemos la familia, tenemos el trabajo, la salvación, la seguridad de nuestra salvación, que Dios está con cada uno de nosotros. Mire, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a su Hijo, ¿por qué? Porque Dios lo presentó, lo manifestó y se lo declaró y se lo enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, conocemos al Padre por medio del Hijo, Hebreos 1:2. En Marcos 9:8, donde sigue diciendo estos evangelios, dice, en 9:8 dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solamente a Jesús. Ya Moisés y Elías se habían desaparecido, había quedado la persona de Jesús, y ahora Jesús se manifiesta a sus discípulos, y ahora los prepara, los capacita, y lo que han visto ellos, ahora ellos lo tienen que testificar. Ya, ahora ellos tienen que ser testigos. Por eso el apóstol Pedro dice bien claro que sus mismos ojos que ellos miraron, ellos testificaron de las grandezas. Por eso la nube que los envolvió y que les habló desde ella, les produjo un temor reverente. Fíjense, les produjo porque ellos tuvieron miedo. Incluso algo más, estaban llenos de miedo. La experiencia vivida era demasiado intensa para ellos, lo que les llevó a postraerse ante Él. O sea, a postrarse ante Él. Esta palabra para postrarse, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo quiero escoger un rinconcito y ahí humillarme ante Dios. O sea, era todo lo que ellos hacían delante de Dios cuando ellos tuvieron ese encuentro personal con el Señor. Miren, Pedro recordaba y testificaba su experiencia. Vaya conmigo, ya terminado. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, ¿verdad? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Su majestad.
pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo que complacencia. Aunque humanamente ellos tenían miedo, Jesús les fortaleció y les tocó. En esta palabra, Mateo, donde habla de Mateo 7:7, donde dice que les tocó, es de donde viene la palabra griega, es apto. Y es, por ejemplo, ellos estaban apagados, por ejemplo, que estaban, esa define la palabra, que los volvió a encender, ¿verdad? Como una vela, más o menos hay que ilustrarlo de esta manera. Cuando una veladora está, que la flamita se acaba de apagar y solamente está, ¿cómo se llama?, echando su humo, mismo el Señor tuvo que encenderlos nuevamente. Por eso dice que cuando les tocó, el miedo desapareció, porque Emmanuel, Dios, estaba con ellos. Ahora para nosotros es de igual forma. Acuérdense, Isaías 7:14, Mateo 1:23 dice que Dios está con cada uno de nosotros. Por eso nos alienta la Escritura y dice en el libro de Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Pero dice la Escritura, dice: oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Es muy bonito, porque somos la iglesia del Señor. Dios, por eso dice, hermanos, Dios está con cada uno de nosotros. Él nunca nos va a dejar. Nos ha dejado, miren, nos ha dejado el Paracleto, nos ha dejado su Espíritu. El Espíritu del Señor está con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos buenas decisiones, vamos diciendo: ¿sabes qué? Pobre, estoy sirviendo a mi Dios, estoy agradando a mi Dios. Porque Él es el que te da y te ayuda a cómo caminar. Por eso le digo a Nicodemo: no te maravilles. No te maravilles que te dije que era necesario nacer de nuevo. Y tú no tienes que ser guiado por medio de ¿qué? Del Espíritu. Por eso le decía yo del hermano que daba testimonio de eso. Porque él dijo: no, el Señor me dijo, no, espérate, hay que saber, hay que esperar en Dios, hay que orarle a Dios. Y hay que decirle: Señor, está bien que eso. Porque es que hay una lucha. El pastor ha testificado del trabajo donde es que ya todos quieren ser pastores por agarrar el domingo libre. En Leticia, bueno, en el trabajo donde yo estaba, yo también, todos eran pastores, porque todos querían el domingo libre. Ahí fuera todos eran pastores, pero cuando le decías: ¿qué dice San Juan 3:16? No se lo sabían, pero todos eran pastores, porque querían su domingo libre. Entonces hubo una lucha, él batalló. Bueno, de igual forma, hasta mi esposa es testiga. Cuando yo estaba en ese trabajo y me pagaban bien y tenía un buen sueldo y trabajaba yo para ellos, y yo dije: no, ¿sabes qué? No, yo quiero seguir sirviendo a Dios. Y me pusieron como entre la espada y la pared: o Dios o tu iglesia. Y me puso en el pizarrón. ¿Te acuerdas de Henry? Y hasta él mismo se sentó y me dijo: ven, Lugo, ven. Yo te voy a decir una cosa, mira. El trabajo, la familia y Dios. Así lo acomodó él. El trabajo, la familia y Dios. Y yo le dije: ok. Yo le puse una raya así. Yo me acuerdo que le puse una raya y le dije: déjame escribirle yo. Le puse Dios, la familia y el trabajo. Le puse. No. Y me alegaba, dice: no, el trabajo, porque si no trabajas, ¿de dónde vas a comer? ¿Y de dónde le vas a dar a la familia? ¿Y de dónde cómo se llama? Y dice, le digo: mira, yo te puse a Dios porque Dios es el dueño de todo. Y si no hay trabajo acá, yo vuelvo a buscar otro lugar y me van a dar trabajo. No, que mira, que ven. Y empezó, y hasta yo trabajé casi por más de 20 años, menos de 20 años, trabajé en esa compañía. Pero yo dije: tenemos que hacer una decisión: o servimos o no servimos a Dios. Y fíjense, todos esos días, yo soy testigo que todos esos días yo trabajé para el Señor. Y lo hice para el Señor. Fíjense, él cuando él iba para ¿cómo se llama? Para Garden Grove, igualmente nosotros íbamos para Garden Grove, era sufrido. Pelear con el tráfico, era sufrido.
¿verdad? Era sufrido. Y ahora aquí tenemos la iglesia a unos 5 o 7 minutitos. Es más bueno. Pero seguimos trabajando por la obra de Dios. Amén. Bueno, Dios le bendiga y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amado Dios, le damos gracias, mi Dios amado, Señor, por todo lo bueno que usted ha sido para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, esta es su palabra, Señor, el testimonio, Señor, y la revelación, la manifestación, Señor, que usted hizo, Señor, para dar a conocer, Señor, su divinidad, Señor, para ser testigos de aquellos 3 personajes, Señor, que alentaron, animaron, Señor, y los usó para la gloria de su nombre, Señor. Que esa palabra ha venido, Señor, de tiempo a tiempo, Señor, para que esta palabra haga, Señor, Padre, un trabajo eficaz en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, le ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvimos aquí presentes, que nos ayude y nos siga dando sabiduría y conocimiento de su palabra. Pero de igual forma, Señor, Padre, le ruego por mi hermano Pablo, su esposa, por mis hermanos que no pudieron llegar el día de hoy, Señor, donde quiera que ellos estén. Mi Dios amado, Señor, que los guarde, los cuide, que sobre todo, Señor, nos siga, tanto a ellos como a nosotros, nos siga ayudando en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, mas no de su presencia, reconociendo de que usted es nuestro Dios y que estamos aquí, Señor, gracias a su amor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.